buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer la charla de inducción en el tema de arqueología y vamos a hablar de algunas consideraciones que el personal o todos los trabajadores que ingresan al proyecto deben saber sobre este tema. En la primera diapositiva encontramos dos conceptos que se usa mucho en el tema arqueológico, que es el famoso CIRA y el famoso PMA. El CIRA, todos los proyectos al realizar el estudio de impacto ambiental, este estudio de impacto ambiental te pide el CIRA. ¿Y qué es el CIRA? Es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. O sea, es un certificado que te emite el Ministerio de Cultura, donde te dice que el lugar donde se va a realizar el proyecto no hay, de manera superficial, vestigios arqueológicos o algún tipo de hallazgo afín. Bueno, acá dice, es el documento que certifica que en un área determinada no existen vestigios arqueológicos en superficie y se puede empezar a trabajar normalmente. Hay que entender de que el CIRA no se le da a un proyecto, el CIRA se le da a un área específica. O sea, que si tú vas a hacer un proyecto donde anteriormente ya se hizo un proyecto, entonces es muy probable que ya hay un CIRA que lo haya tramitado el anterior proyecto, y ese CIRA del anterior proyecto te sirve también para ti. Y vamos a hablar sobre el famoso PMA. ¿Qué es el PMA? Es el Plan de Monitoreo Arqueológico. El PMA suele confundirse muchas veces con el Plan de Monitoreo Ambiental o el Plan de Manejo Ambiental. En tema arqueológico también se usa esta sigla de PMA, pero para referirse específicamente al Plan de Monitoreo Arqueológico. ¿Y de qué se trata? Son intervenciones arqueológicas destinadas a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre los vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos. Bueno, definiendo estos dos temas, vamos a ver cómo se aplica este PMA dentro del proyecto. La ley de patrimonio cultural y las leyes afines a los temas arqueológicos es bien claro, ¿no? Con los proyectos. Todo proyecto que va a realizar movimiento de tierra, o sea, todos los proyectos tienen movimiento de tierra, al tener esta actividad de movimiento de tierra necesariamente tienen que tener dentro de su staff de profesionales a un arqueólogo y tienen que tramitar un plan de manejo arqueológico. El arqueólogo es el que va a supervisar todos los trabajos de movimiento de tierra de manera superficial. Es por eso que el Ministerio de Cultura obliga a tener un profesional de arqueología dentro de todos los proyectos. Siempre que hay una zona arqueológica, el Ministerio de Cultura instala una señalética, ¿no? Una señalética que tiene sus especificaciones técnicas. En este caso, este es un área arqueológica encontrada muy cerca del proyecto Sangabán 3, ¿ok? Que es el Hipas Cancha, ¿no? Que está a la espalda del campamento principal y básicamente trata de caminos prehispánicos. Entonces, este tipo de señalética estipula que esa área es intangible. O sea, de que el proyecto o ninguna persona natural puede ingresar a esa área sin previa autorización. En este caso, el proyecto ya no puede utilizar esa área porque esa área le pertenece ahora al Estado. Dentro de esa área denominada como zona arqueológica o zona intangible, en los vértices de esa área se ponen hitos, ¿sí? Esos hitos son declarados, el Ministerio de Cultura los declara mediante un plano de la zona intangible. Y esos hitos tienen que obedecer al plano de la zona arqueológica, ¿sí? Ahí podemos ver el camino prehispánico colonial. Bueno, ahí también se ha implementado señalización complementaria a la principal que exige el Ministerio de Cultura. Esto ya es por parte de la empresa. Para los trabajadores que están en campo, ¿qué debemos hacer cuando encontramos un hallazgo? Que se le llama un hallazgo fortuito arqueológico. Entonces, lo que se debe hacer es lo siguiente, ¿no? Cuando se encuentra un hallazgo, es la acción imprevista de hallar un elemento mueble o inmueble potencialmente arqueológico, sean de origen prehispánico, colonial o republicano, que puedan encontrarse o no en ese contexto.
A ver, nosotros al realizar nuestros trabajos de movimiento de tierra, puede de alguna u otra manera que encontremos ciertos hallazgos arqueológicos. Entonces la pregunta es, ¿el trabajador qué hace, no? ¿Qué es lo que se hace cuando se encuentra este tipo de hallazgo? Y justamente eso es lo que nos responde la... Cuando encontramos un hallazgo, lo primero que debemos hacer es dar aviso al jefe inmediato o al director del PMA, mejor dicho, dar aviso al arqueólogo del proyecto. 2. Se suspenden inmediatamente las labores. Cualquier labor en dicha área, específicamente de movimientos tierras que se está haciendo en esa área donde se encontró el hallazgo, se suspende. Y 3. Poner a salvaguardar el hallazgo fortuito. O sea, que ninguna persona intente ingresar a esa área, manipular ese hallazgo, etc. El único que lo puede hacer es el arqueólogo del proyecto, o el que se conoce como el director del plan de monitoreo arqueológico, el PMA. Bueno, ahí vemos que el único encargado de manipular estos hallazgos es el arqueólogo, ¿sí? El arqueólogo puede contar con ayuda de algún trabajador, pero no más. Él es el único que puede ingresar y manipular ese hallazgo. Y obviamente el arqueólogo también tiene limitaciones con este tipo de hallazgos. El arqueólogo también da aviso o reporta al Ministerio de Cultura sobre este tipo de hallazgos en ese lugar. Bueno, para finalizar, ya hemos visto de qué es el CIRA, que es básico que recuerden eso para su evaluación, qué es el PMA, el Plan de Monitoreo Arqueológico, y quién lo ejecuta. También hemos visto qué hay que hacer ante un hallazgo, ¿no? Recordar estos 3 puntos. Y para finalizar voy a dar algunos apuntes de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley 2829/6, donde indica en el 6.1 muy claramente que todo bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación es de carácter prehispánico, es de propiedad del Estado. O sea, el área que se considera zona arqueológica, esa área que el Ministerio de Cultura determina mediante los hitos y mediante la señalización, esa área le pertenece al Estado, ¿sí? Si en algún momento, por ejemplo, en el caso del proyecto, esa área estaba destinada para construir un campamento, ¿sí? Parte del campamento, entonces al momento de descubrirse ese patrimonio cultural, esa zona arqueológica, ese camino prehispánico, dejó de pertenecer al proyecto y pasó a manos de agua propiedad del Estado. El punto 22.5. En los casos en que se compruebe la destrucción o alteración de un inmueble sometido al régimen que prevé esta ley, los organismos competentes darán cuenta al Ministerio Público para que inicie las acciones penales correspondientes. A ver, si alguna persona natural o alguna empresa no obedece la ley del patrimonio cultural e incide, daña, agrava o de alguna u otra manera ingresa o altera el patrimonio cultural, entonces se le somete a acciones penales por parte del Ministerio de Cultura. ¿Y a quién? A los responsables. Por ejemplo, puede iniciar acción penal sobre el arqueólogo del proyecto, sobre el gerente general y sobre los dueños o las personas involucradas en el proyecto. Entonces es muy importante avisar cuando encontremos un hallazgo y paralizar inmediatamente las actividades para no dañar el patrimonio cultural. Entendiendo eso por parte de todos nosotros como trabajadores del proyecto, bueno, se ha finalizado la charla de arqueología y muchas gracias.